Bueno, buenas tardes. La siguiente presentación va a ser a manos del ingeniero Pablo Giovanbattista, como dijo Pedro recién, es de la firma social Legatec. Y la charla va a ser, como pueden ver en pantalla, aporte de los aditivos químicos al hormigón sustentable. El ingeniero Giovanbattista es ingeniero en construcciones, ha ocupado cargos desde asesor técnico en hormigones hasta gerente comercial en empresas de químicos para la construcción. Actualmente está a cargo de la gerencia técnica de Legatec, una empresa asociada de la AH. Pablo, si ya estás, arrancamos, ¿te parece? Me parece bien. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Yo te escucho bien, sí. Sí, sí. Bueno, gracias Pedro, gracias Jerónimo. Y bueno, a los que estén asistiendo a este seminario, a estas jornadas técnicas, gracias por estar presentes. Bueno, trataré de ser un poco más breve que Roberto, así recuperamos un poco el tiempo. No hay problema, pero bueno, vamos a ver si podemos meterle pata. El tema de la charla de hoy, o por lo menos la que me toca a mí, es no dar una clase muy teórica sobre aditivos químicos para los hormigones, sino de darle una perspectiva diferente a lo que habitualmente uno toca cuando habla de aditivos, que es ver desde el punto de vista de qué aportan los aditivos químicos a un hormigón sustentable. La definición clásica de sustentabilidad es que no es propia para los hormigones, sino para cualquier cosa que haga el ser humano. Dice que la sustentabilidad es aquello que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Normalmente la sustentabilidad está basada sobre tres pilares, que es el ecológico, el social y el económico. Y en la intersección de estos tres círculos tenemos lo que uno entiende por sustentabilidad. En el caso de las construcciones de hormigón, cuando uno habla de ecológico, está hablando que el hormigón debe ser duradero, debe tener bajo mantenimiento, debe ser reutilizable y energéticamente eficiente. Desde el punto de vista social, nos deben aportar estas construcciones de hormigón un ambiente seguro, saludable, confortable, tiene que tener integridad estructural, debe además protegernos contra el clima y el fuego y además debe tener un buen rendimiento acústico. Y desde el punto de vista económico, que es lo que normalmente y mayoritariamente la gente entiende por sustentable, es que el consumo de energía y las emisiones de gases invernadero durante todo el ciclo de vida de esa construcción de hormigón deberían ser lo más bajas posible. Hago la salvedad, aunque ahora después la vamos a ir viendo un poco más en detalle, que cuando uno habla de sustentabilidad de construcciones en hormigón, lo que tiene que entender es no el hormigón como en sí mismo como un solo material, sino en todo el tiempo en que va a durar esa construcción de hormigón. ¿Por qué hablamos de hormigón? Bueno, primero porque el hormigón es el segundo material más utilizado, digamos, por el ser humano hasta ahora, después del agua. Y para dar una idea, aunque sea un número viejo ya, porque estamos hablando del 2009, pero sí da una idea de magnitud de consumo de toneladas de hormigón por año que se coloca en el planeta entero, nos da una idea de la envergadura que tiene este material. Y entonces bien vale la pena tratar de entender un poco más desde el punto de vista de la sustentabilidad, qué es lo que está aportando y en particular en qué nos pueden ayudar, o más, en mayor o menor medida, los aditivos químicos. ¿Por qué decimos que el hormigón es el material más utilizado? Bueno, primero porque hay toda una serie he listado una serie de motivos o conceptos por el cual, pero básicamente uno lo que tiene que tener en cuenta es que es un material que en general es económico y está disponible en general en todos los lugares del planeta, tiene una muy buena resistencia a compresión y combina muy bien con el acero. En líneas generales tiene una muy buena durabilidad frente a ambientes agresivos, aunque después eso no sea tan así, digamos. Consume bastante o moderado consumo de energía para la fabricación
Existen muchas técnicas, no solo para elaborar el hormigón, sino también para hacer su reparación y o mantenimiento. Y tema muy importante en el tema de vida útil de la estructura del hormigón. Y además hay una constante evolución, digamos, en lo que son soluciones para ampliar el campo o el radio de acción de las estructuras de hormigón. Sin embargo, como nada es perfecto en esta vida, el hormigón en sí mismo tiene algunas debilidades. Una debilidad, o por lo menos que, si bien con el tiempo ha ido disminuyendo, es una debilidad del hormigón, es que tiene una baja relación resistencia-peso. Hoy, afortunadamente, con el desarrollo de los hormigones de ultra alta resistencia, ese tema, para ciertos casos particulares, empieza a ser un poco más relativo. La otra gran debilidad es que tiene una baja durabilidad en ambientes muy agresivos y baja resistencia al impacto y a la tracción. En general, tiene, sobre todo en estructuras, digamos, más masivas o de mayor volumen, tiene el problema de gran liberación de calor, y eso genera temas de fisuración y demás. Tiene un problema de contracción por secado, y en general, y esta es una de las debilidades junto con las primeras tres que les mencioné, más importante es que en general los tiempos de construcción en estructura de hormigón, comparativamente con otros materiales de construcción, es un sistema lento de construcción. Dicho todo eso, o sea, dicho los pros y los contras de por qué se usa tanto el hormigón, veamos cuáles serían, y recordando sobre todo estos tres pilares conceptuales de qué debe ser una construcción sustentable, por qué el hormigón sería sustentable. Entonces, las características, primero es que tiene una prolongada vida útil. De hecho, la experiencia en el uso de este material demuestra que es un material que tiene una buena durabilidad en función del tiempo y su capacidad portante, con lo cual en general uno puede decir que el hormigón es un material que tiene una vida útil larga. Además es una estructura, las estructuras de hormigón en general son seguras, o sea, pueden soportar desastres naturales, incluyendo huracanes, tornados, terremotos, inundaciones. Tiene una buena eficiencia energética, o sea, la masa térmica inherente del hormigón absorbe el calor durante el día y lo libera de las noches. Bastante importante en el tema de conservación o uso sustentable de energía, ¿no?, para calefaccionar o mantener un ambiente saludable. Tiene un bajo costo, un reducido bajo costo de mantenimiento comparado con otros materiales. Siempre recuerden que estamos comparando con otros materiales. Tiene una ventaja, además, que es una reducción de residuos. ¿Por qué? Porque en general, y esto es una cosa que es mucho más nueva en la historia del hormigón, el hormigón puede ser reciclado. Es decir, cuando una estructura dejó de estar en servicio y hay que demolerla, bueno, el mismo hormigón puede ser triturado, retratado, y se puede volver a utilizar como, sobre todo en lo que es el alegado, se puede volver a utilizar para hacer nuevos hormigones. Y en general es un material que es, digamos, que implica una economía de recursos. ¿Por qué? Porque sobre todo el cemento, que quizás es el material más importante desde el punto de vista de sustentabilidad que lleva el hormigón, puede ser, y de hecho así es en los últimos 20 años, es decir, reemplazando clúster de cemento por adiciones minerales activas, que por un lado hace que tenga que generarse cementos con menor emisiones de dióxido de carbono al producirse, sino que además empieza a utilizar otros materiales que son descartes de otras industrias, como pueden ser las cenizas volantes, que son descartes sobre todo de las termoeléctricas bases que usan carbón, o no sé, escoria de alto horno, que sería un residuo de las siderurgias. Son materiales que son
hidráulicamente activos, funcionan muy bien y con el clinker, y generan cementos igualmente efectivos y eficientes desde el punto de vista técnico, y obviamente con un ahorro de recursos, sobre todo de lo que son los insumos para producir esos cementos. En general, como se utilizan materiales locales, hay un costo de transporte que es relativamente bajo, o sea, a diferencia de otros materiales, no hay que, se puede recurrir a lo que hay en la zona de una obra para elaborar ese hormigón. Les dije antes que mejoraba la calidad del aire interior, y básicamente porque es un material que no tiene compuestos orgánicos volátiles, con lo cual el aire es mucho más limpio que si tuviera ese tipo de componentes. Y si bien en cierta forma el hormigón tiene alguna restricción en cuanto a la estética, bueno, sí realmente uno puede lograr hormigones vistos con una apariencia estética bastante agradable o bonita, con lo cual proporciona bastante flexibilidad a los proyectistas o diseñadores, sobre todo a los arquitectos, que son los que más les gusta trabajar con formas y texturas diferentes, y lograrlas con el mismo hormigón, porque uno puede construir un hormigón estructural para hacer una viga, una losa o una columna. Digamos que indirectamente, algo ya les estuve mencionando, que, bueno, como todo material que produce el hombre, genera un impacto ambiental. En el caso del hormigón, el mayor impacto lo produce la producción del cemento. Para darles una idea, el 96% de la huella de carbono que genera un hormigón representa el 85% de la energía incorporada. Hago una salvedad: huella de carbono es el conjunto total de emisiones de gases de efecto invernadero causados directa o indirectamente por un individuo, en este caso sería por la producción del cemento. Y la energía incorporada es la suma de los requisitos de energía asociados directa o indirectamente con la entrega de un bien o servicio. Si ustedes se fijan, el 85% de esa energía incorporada es producto de la producción del cemento. Pero pueden ver además que para elaborar y transportar y colocar un hormigón, también hay otros tipos de consumos de energía, como puede ser la trituración de los agregados para poder utilizar en ese hormigón. Y otro tema que no es menor, que es el consumo o la cantidad de agua que se necesita por metro cúbico del hormigón elaborado para producirlo. Que si bien puede parecer un tema menor, bueno, el consumo de agua es uno de los ítems que todos los organismos que están trabajando sobre temas de sustentabilidad, no del hormigón, sino de cualquier cosa que genera el ser humano, es uno de los ítems a tener en cuenta. Siempre hay que tratar de que el consumo de agua sea lo menor posible. Dicho esto, bueno, digamos, al final de cuentas, eso no es sostenible. Y bueno, entonces la evaluación de sostenibilidad la tenemos que considerar de una manera integral, no solo desde el punto de vista del proceso de producción, sino a lo largo de todo el ciclo de vida útil de esa estructura de hormigón. ¿Y cómo podríamos pensarlo de esa manera? Bueno, el primer punto, sí, digamos, más allá del orden, pero digamos, el primer punto es por el tema de durabilidad. Hablábamos hace un rato, mencioné ya varias veces el tema de vida útil en servicio. O sea, vida útil en servicio al final es desde que se construye la estructura hasta que deja de tener uso y hay que demolerla. Todo eso sería la vida útil de la estructura. Si yo puedo especificar y usar hormigones más duraderos, voy a tener un hormigón que va a necesitar, no solo va a tener más cantidad de años de uso, sino que además voy a necesitar menos recursos y energía gastada. ¿Por qué? Y porque construí una vez y esa vez y todos esos recursos que gasté para
construirla inicialmente a esa estructura, ya no la voy a dividir por el momento o el instante exacto en el que construir la estructura, sino que lo voy a dividir por la cantidad de años en que voy a utilizar a esa estructura. Reducir, como vimos, si es el cemento es es el elemento constitutivo del hormigón que más aporta a las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, el reemplazo parcial del cemento me va a ayudar a disminuir ese impacto ambiental. El otro tema es utilizar el agua lo más racionalmente posible. Bueno, una posibilidad puede ser usar agua de lluvia tratada, aguas recicladas, reducir obviamente la relación agua-cemento, usar compuestos depurados cuando sea posible o práctico. Dejar, aunque yo sé que esto me va a causar un problema con los constructores, es usarlos encofrados el mayor tiempo que sea posible, y usar agregados ligeros. Esto es una tecnología un poco más nueva, que es aprovechar el uso de agregados ligeros para usar un concepto que sería curado interno, que básicamente es reutilizar el agua que queda atrapada en los agregados livianos para que siga hidratando al cemento después de fraguado. Otras posibilidades para volver al hormigón más verde o más sustentable es el reciclado, o sea, utilizar agregados gruesos provenientes de trituración de hormigón ya utilizado y que no se vaya, que se haya demolido, y donde sea posible, porque por temas de resistencia y otros criterios de rendimiento, es usar aditivos, utilizar el agregado correcto, un uso racional de armaduras y prácticas constructivas más sustentables. Un ejemplo de una práctica constructiva más sustentable podría ser, por ejemplo, y uso un ejemplo, digamos, que dio origen al desarrollo de una tecnología de aditivos, que son los hiperfluidificantes, o los reductores de muy alta reducción de agua, que el origen fue en Japón en la década del 80, y uno de los motivos, aunque pueda sonar anecdótico, fue que no se podía hormigonar de noche en Japón, por un tema del ruido que generaban las bombas para bombear el hormigón. Entonces se terminó diseñando, y ahí nace lo que nosotros actualmente conocemos como hormigones autocompactantes, que eso disminuía al bombeo al mínimo, y casi que el ruido que generaban las bombas se reducía sustancialmente. De todo lo que hemos visto, bueno, obviamente a mí me toca hacer más hincapié en el tema de, bueno, los aditivos que ayudan en toda esta historia de hacer el hormigón sustentable, y un poco cómo contribuyen las cosas que mencioné anteriormente que pueden ayudar a que ese hormigón sea más sustentable. Primero veamos qué es un aditivo, más allá de que en general ya a esta altura creo que todos sabemos, pero nunca está de más refrescarlo. Pero bueno, básicamente son sustancias que agregamos al hormigón que por acción física, química o ambas a la vez, en realidad son ambas, cambian las propiedades del hormigón tanto en estado fresco como en estado endurecido. El aditivo en general, o los aditivos en general, van a producir, mejoran las propiedades específicas de un hormigón, no solo en el proceso de elaboración, sino para el transporte, la colocación y el uso en servicio. Y frente a la generación de dióxido de carbono de un kilo de aditivo, un litro de aditivo, es muchísimo menor que el costo ambiental de producir un kilo de cemento. De ahí es donde empieza a ser interesante el uso de los aditivos. Con lo cual podemos resumir que el aditivo me va a ayudar, y vamos a ver más o menos cómo y de qué manera, en reducir las emisiones de dióxido de carbono en general,
reducir el consumo de agua, reutilizar los materiales, sobre todo lo que sean agregados de reciclado, y además, como también hay algunos aditivos que me ayudan a mejorar la durabilidad, a extender la vida de diseño de ese hormigón. El ACI, en el capítulo 2.12, que es el que habla específicamente de aditivos químicos, da una lista, digamos, de cosas en que un aditivo me puede ayudar a mí a hacer a mejorar un hormigón. Y obviamente, entre los temas más importantes está aumentar la trabajabilidad del hormigón, acelerar la velocidad del desarrollo de resistencias, trabajar sobre los tiempos de fraguado de un hormigón, mejorar o trabajar la velocidad de exudación, mejorar la durabilidad, controlar temas de expansión causada por reacción de álcali agregado, por ejemplo. Y bueno, después tenemos otros, mejorar la adherencia, inhibir la corrosión y, aunque no, digamos, más allá no sea el tema específico de cómo relacionar el uso de aditivos con la sustentabilidad del hormigón, obviamente que también reducir el costo del mismo. Desde el punto de vista normativo, bueno, la norma nuestra clasifica una serie de aditivos, no clasifica todos los aditivos posibles o que existen actualmente en el mercado, pero bueno, a los fines prácticos para la charla, más que concentrarnos en la clasificación que da la IRAN, vamos a dividir los aditivos en los siguientes grupos. Los que son reductores de agua, los que actúan sobre el tiempo, el fraguado del hormigón, los incorporadores de aire, y después algunos de los que son otros aditivos que podríamos llamarlos, digamos, aditivos especiales o particulares. Los reductores de agua, para muchos llamados plastificantes, fluidificantes, superfluidificantes, bueno, son todos, en última instancia, hacen todo lo mismo, que es incrementar la fluidez de un hormigón o mantener el asentamiento con una reducción de agua del mezclado. Y siempre y cuando ese efecto no sea generado por la incorporación de aire. Según el nivel de capacidad de reducir agua o de aumentar la fluidez, esos reductores de agua pueden ser convencionales, de medio rango, de alto rango, y los hiperfluidificantes, que ya hay para hacer hormigones o de alta resistencia o de autocompactantes. Obviamente, la aptitud de cada uno de esos reductores de agua va a estar en función del nivel de relación de agua-cemento con la que estemos trabajando o el tipo o el nivel de asentamiento que estemos buscando. Normalmente para los reductores de agua normal estamos hablando de hormigones plásticos. A medida que vamos subiendo en la categoría de fluidez del hormigón, vamos a ir necesitando aditivos que o fluidifiquen más o tengan más capacidad de sacarle agua al hormigón. Normalmente, todos los reductores de agua, más allá de su capacidad de reducción, en el hormigón fresco lo que me van a aportar es la posibilidad de disminuir la relación agua-cemento, mejorar la trabajabilidad del hormigón y, en cierta forma, como en general todo, como efecto secundario, influenciar el tiempo de fraguado. Y en el estado endurecido, bueno, obviamente aumentar la resistencia, mejorar la durabilidad. Y yo pongo acá un ítem que le va a llamar la atención a más de uno, que es mejorar el control de la calidad. Ahora vamos a ver un poco a qué me refiero de eso. Pero antes de eso, digamos, hagamos un impasse y recordemos un par de propiedades básicas de cualquier hormigón, sea con o sin aditivos. Esto es propio del hormigón, no de los aditivos. Y es que la resistencia está comandada básicamente o esencialmente, fundamentalmente, como lo quieran decir, por la relación agua-cemento. A medida que yo voy disminuyendo la relación agua-cemento, la resistencia para un mismo contenido de cemento va a ir aumentando. Y en paralelo, los temas de durabilidad en general están relacionados con la permeabilidad que tenga ese hormigón. O sea, el hormigón,
como todo material, es poroso. Obviamente hay materiales más porosos que otros, pero digamos, todos tienen un cierto nivel de porosidad. En el caso del hormigón, básicamente, mientras menor sea la relación agua-cemento, menos poroso va a ser, y entonces va a ser menos susceptible de que cualquier sustancia agresiva al hormigón tenga más trabajo para entrar. Recuerden que para que ingrese algo en un material poroso, básicamente se va a regir por dos leyes, una es por permeabilidad y el otro es por difusión. Mientras más chicos sean los poros y menor sea la cantidad de poros, obviamente que le va a costar más a ese material intruso meterse dentro del hormigón, y entonces todos los que sean efectos dañinos sobre el mismo van a tardar, por lo menos van a tardar más tiempo en producirse. De ahí que uno hable que los aditivos reductores de agua, por ejemplo, trabajen, o lo que busquen sea aumentar la resistencia, reduciendo la relación agua-cemento, o mejorando la durabilidad, justamente disminuyendo esa misma relación agua-cemento. ¿Por qué les decía que también mejora el control de calidad? Bueno, hay otro factor más que afecta o ayuda a que la resistencia al hormigón sea no la más alta, sino la que hemos diseñado o la que esperábamos tener, que es el tema de la compactación. Entonces, el mismo hormigón, si va a estar adecuadamente compactado, independientemente del sistema, del asentamiento, si tenemos los elementos de compactación adecuados para cada nivel de asentamiento, la resistencia tendría que ser exactamente la misma. Acá en la figura sería la que figura como, o está indicada como hormigón vibrado. Sin embargo, si yo no tengo los elementos adecuados o tengo algún tipo de inconveniente de cómo compactar, un hormigón, mientras más asentamiento tenga, con el mismo sistema defectuoso de compactación, bueno, voy a estar más cerca de la resistencia teórica que si tengo un hormigón, digamos, de consistencia plástica AC. De ahí el concepto de, bueno, me ayuda a mejorar también el control de calidad. Cuadrito típico de para qué usamos un reductor de agua. Digamos, si uno tiene un hormigón, supongamos que tengamos un hormigón control, un hormigón sin aditivos, solo cemento, agua, arena y piedra. Si yo quisiera aumentar la resistencia, no tendría más remedio que incorporarle a ese hormigón más cemento. Y si quisiera aumentar la trabajabilidad, o sea, aumentar el asentamiento, y bueno, tendría que aumentar la cantidad de agua y de cemento por metro cúbico. Si en lugar de eso yo usara un reductor de agua y quisiera incrementar la resistencia, bueno, estoy usando el reductor de agua para sacarle agua al hormigón, con lo cual bajo la relación agua-cemento, porque la cantidad de cemento quedó igual, voy a tener una mayor resistencia y durabilidad, por lo que les mostraba antes en cuanto a los cuadritos de aumento de resistencia y disminución de permeabilidad al disminuir la relación agua-cemento, y voy a seguir teniendo la misma trabajabilidad que tenía antes. Recuerden que del agua total que nosotros necesitamos para hacer un hormigón, pongámosle 25-30% de esa agua total es para que el cemento se hidrate, el resto es para darle trabajabilidad. Y esa trabajabilidad, si bien me sirve en el estado fresco, en el estado endurecido, según el tipo de hormigón que esté haciendo, sobre todo mientras más rico en cemento sea, me va a generar algunos problemas secundarios, como es posible fisuración térmica por exceso de calor e hidratación, o puedo tener temas de contracción, porque toda esa agua libre de más que le tuve que poner, que no sirve para otra cosa que para darle trabajabilidad o movilidad al hormigón. Después que endureció el hormigón, esa agua libre se va a ir evaporando y va a producir una disminución del volumen. Si yo ahora a ese hormigón, digamos, control o patrón, le pongo el aditivo con la idea de lavar cemento, bueno, lo que voy a hacer es
aprovechando la capacidad reductora de agua del cemento, es quitar la parte proporcional de cemento. ¿Para qué? Para mantener la misma relación agua-cemento que tenía originalmente, tener el mismo nivel de resistencia, de durabilidad y trabajabilidad, pero obviamente al tener menos agua voy a tener una menor retracción y desarrollo de calor. Y finalmente, bueno, si quiero usar ese mismo aditivo para mejorar la trabajabilidad del hormigón, o sea que no quiero cambiar las proporciones de la mezcla, voy a seguir teniendo las mismas resistencias y durabilidades, pero con una mayor trabajabilidad sin necesidad de agregar agua que me generarían los problemas que hablábamos recién. En el caso que estemos hablando ya de los aditivos que modifican el fraguado, bueno, básicamente la idea sobre qué es lo que hacen es regular la velocidad de hidratación del cemento, compensar el efecto de la temperatura sobre el hormigón, resolver problemas de transporte, de colocación y de terminación y el tiempo de puesta en servicio en la estructura. Como algo les mencioné anteriormente, el cemento para hidratarse produce una reacción química. Esa reacción química genera calor. Pero esa reacción tiene una velocidad de reacción diferente en función de la temperatura ambiente en la que se produzca esa reacción. Entonces, normalmente, mientras la temperatura sube, o más alta sea la temperatura, la reacción se va a potenciar muchísimo más. Y eso va a generar que pérdidas, en estado fresco, pérdidas de asentamiento por evaporación de agua o pérdida de fluidez. Con lo cual ahí entran a jugar el tema o el interés de algún aditivo que modifique el fraguado desde el punto de vista de ayudarlo a que la reacción sea un poco más lenta de lo que sería debido a ese aumento de temperatura. Y en el caso inverso, cuando uno está en temperaturas más frías, mientras más fría sea la temperatura ambiente, más va a ralentizar la reacción de hidratación, con lo cual el aditivo que modifique el fraguado está más pensado, o va a estar siempre más pensado en ayudar a esa reacción química a compensar esa pérdida de reacción por temperatura con el aditivo. Entonces, un acelerante, ¿cuándo lo vamos a usar? Y cuando yo quiera compensar el efecto retardador de la temperatura ambiente baja, cuando quiera reducir los periodos de protección y curado del hormigón debido a esta temperatura más baja, disminuir los tiempos necesarios del mantenimiento del encofrado y hacer una habilitación más rápida de la estructura. Por el contrario, cuando uno habla de retardadores, uno lo que quiere es evitar el efecto acelerador, como les mencionaba, de las altas temperaturas en el hormigonado, cuando haya que hacer algún transporte de la mezcla a distancias más largas, donde tenga que tenga que llegar a más distancia sin que empiece a perder, retrasando el inicio del fraguado del hormigón, perdón. Cuando tenga que postergar por cualquier razón, por razones de vibrado, cuando tengo juntas de imprevista de trabajo durante interrupciones de hormigonado y adaptar el hormigón en estado plástico a deformaciones de los encofrados. Una variante de lo que son los retardadores de fraguado, sin que funcionen exactamente igual, son los aditivos que normalmente uno llama inhibidores de hidratación o control de hidratación, que básicamente lo que hacen no es no actúan retardando el fraguado del hormigón, sino que lo que hacen es una inhibición temporal en función de la dosis de este aditivo que se coloque, del inicio del fraguado, de la reacción química. En la gráfica lo que ustedes pueden ver, que la que está en violeta es el efecto que genera este aditivo de inhibidor de fraguado, perdón, frente a un hormigón normal, que sería el azul, y uno con un retardador de fraguado, que sería el rojo. Los usos más habituales que se hacen de estos hormigones es como un aditivo para reutilizar el agua de lavado de los camiones que se usa al final del día
en una planta de hormigón, y entonces poder utilizar esa agua de lavado, que es un agua con un contenido de cemento relativamente alto, poder usarla como agua de mezclado en el primer camión del día siguiente. Reutilizar hormigones que son devueltos de la obra por algún tema particular, cuando tenga largos tiempos de transporte o tiempo de descarga. Por ejemplo, no sé, un ejemplo es, por ejemplo, cuando uno está en túneles, cuando uno tiene que descargar hormigón para hacer hormigón proyectado, el tiempo de descarga es muy lento porque el volumen de hormigón que se proyecta es relativamente bajo y uno no puede estar entrando, no solo el camión está mucho tiempo para vaciarse, sino que además tiene bastante tiempo de demora entre un camión y el otro. Entonces normalmente se le pone este tipo de aditivos como para que el camión pueda estar más tiempo adentro del túnel hasta que termine de descargar todo su hormigón. Y es activado, o sea, no se entera de ese tiempo de inhibición porque lo que activa al hormigón, o reactiva el hormigón, es el acelerante que se le pone al hormigón proyectado en la boquilla de proyección. La otra familia que habíamos hablado de aditivos son los incorporadores de aire. Quizás son uno de los aditivos más, digamos, son más precursores como aditivos plastificantes antes que empezaran a desarrollarse los aditivos reductores de agua. Y generalmente, o inicialmente se usaban como fluidificantes porque mejoraban la cohesión y la trabajabilidad. Me ayudaban a reducir el contenido de agua y arena para una cierta consistencia, me ayudaban también a reducir la exudación de agua y la segregación del hormigón. Todo esto hoy lo hacen los reductores de agua, sin embargo, en algunos casos, como puede ser en ciertos lugares donde tengo algún problema de granulometría, sobre todo en la fracción fina de los hormigones, por ahí a veces puede ser interesante el uso de inclusores de aire para compensar esa fracción de fino que me está faltando. O sea, estaría trabajando como una especie de arena fina dentro del hormigón. Sobre el hormigón endurecido, mejora la homogeneidad y el aspecto del hormigón desmoldado, reduzco la absorción del hormigón, básicamente porque lo que voy generando son microesferas de aire adentro del hormigón que corta todo lo que son los capilares del hormigón, con lo cual la permeabilidad, una vez que el agua intenta pasar por ese capilar, al llegar a esa burbujita, pierde presión y entonces deja de avanzar. Por ese mismo motivo, también esa misma burbuja me ayuda a mejorar la durabilidad de ciertos efectos por durabilidad, los problemas que tengan hormigón por debilidad, como pueden ser congelaciones de hielo o ataque de agua o sustancias agresivas. Porque todo lo que sea formación de cristales se van a formar en esas micro burbujas que tengo dentro del hormigón, entonces tengo espacio, el hormigón tiene volumen para que esas cristales se desarrollen y no me generen tensiones de tracción que fisuren el hormigón y lo degraden. ¿Cuál es el inconveniente? Que normalmente uno tiene que considerar que por cada % de aire incorporado puedo reducir la resistencia, se va a reducir la resistencia entre un 3 y un 5%. Con lo cual uno tiene, si no es por un tema de durabilidad y lo quiere usar pensando como en algunos de los aspectos que que mencioné en los efectos sobre el hormigón fresco, lo que uno tiene que tener en cuenta es que puede llegar va a perder un poco de resistencia final, lo cual tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar ese hormigón. Finalmente voy a hablar de algunos de los hormigones, los aditivos que les mencioné al principio como aditivos especiales o particulares. ¿Por qué son especiales? Porque en general han sido diseñados para usos específicos. Con lo cual, por eso normalmente uno trata de mencionarlos como aditivos especiales. Uno de ellos son los inhibidores de corrosión, que básicamente lo que hacen es actuar sobre la superficie de las barras de acero, formando una especie de película protectora. Y eso hace que la corrosión, no es que impida la corrosión, inhibe la corrosión, retrasa el inicio de la corrosión.
Si ustedes ven el grafiquito de abajo, si es un gráfico bastante general, cualquier hormigón que esté sometido a una determinada concentración de ion cloruro, esos cloruros tardan un cierto tiempo en función del hormigón y de la porosidad que tenga ese hormigón en penetrar dentro de la masa del hormigón, llegar a la armadura y empezar o iniciar el proceso de corrosión de la armadura. Lo que hace el aditivo inhibidor de corrosión es prolongar el inicio de ese proceso de corrosión. Siempre y cuando acá estamos hablando que el hormigón en condiciones normales sí era capaz de soportar esa acción agresiva de ese nivel de concentración de ion cloruro sobre su superficie. Si el hormigón era malo o muy pobre o, digamos, para resistir ese efecto, el aditivo, si bien va a demorar un poco el inicio de la corrosión, no va a evitar que se produzca la corrosión en un corto plazo. Otro de los aditivos especiales son los que nosotros normalmente llamamos espumígenos. Muchos los conocen también para producir RDC. Yo soy un poco más amplio, porque en general son aditivos que generan una masa estable de burbujas del orden del 30 y el 50%, con lo cual uno puede realizar no solo morteros de densidad controlada, sino también hormigones celulares. Tiene una ventaja que no necesito compactación para poder colocarlos, y pueden ser usados en un rango de aplicaciones muy amplio, que incluye no solo rellenos no estructurables, como puede ser rellenar una zanja o algún depósito que ha quedado en desuso, sino también que se puede usar como bases y subbases para pavimentos y para la elaboración de elementos premoldeados ligeros. Cuando hablamos de ligero es transformar un mortero que normalmente tiene 2200 de densidad, bueno, en función de la cantidad de aire que uno esté trabajando para que incorpore, estamos hablando que llevamos esos morteros a 1600, 1200 kilos por metro cúbico. Otro de los aditivos, digamos, especiales que se usan bastante son los aditivos denominados de contracción compensada. Básicamente, si ustedes recuerdan, cualquier hormigón en su proceso de endurecimiento tiene una primera etapa de expansión y después, justamente, como empieza a perder volumen, empieza a contraerse. Lo que hacen estos aditivos básicamente es producir una expansión inicial mayor, cosa que a edades superiores el intento de contracción que hace el hormigón sea tal que no implique disminuir su volumen original. Esto está, digamos, más que nada están pensados y usados en lo que son pisos industriales, sobre todo en pisos industriales sin juntas. Pero también se pueden utilizar, por ejemplo, estructuras hidráulicas, donde indefectiblemente, si son muy grandes las estructuras hidráulicas, digamos, tienen un tema de juntas y de apertura de juntas, donde esa estanqueidad que se pretende tener se puede perder. Y bueno, el uso de estos aditivos de contracción compensada puede ayudar a que justamente no se produzcan estas disminuciones de sección y por ende las tensiones en las juntas y apertura de juntas. Rápidamente les voy a mencionar 3 aditivos más especiales, pero estos son más que nada títulos, más que nada informativos para que sepan que existen y que se pueden llegar a utilizar. Uno son los agentes modificadores de viscosidad, que lo que hacen es modificar la viscosidad, el rozamiento y la estabilidad de una mezcla de hormigón. Algunos los llaman también arena líquida, porque justamente puede producir un efecto similar a lo que les mencionaba antes de los incorporadores de aire, sobre todo en agregados que les faltan finos. Y se han utilizado más que nada en lo que son hormigones de alta performance, incluidos los autocompactantes, y también en hormigonados bajo agua.
básicamente porque esa modificación de la viscosidad lo que me ayuda es a perder en hormigones bajo agua contra la corriente de agua que intenta lavar al hormigón. Justamente esto lo que hace es ayudar a que el porcentaje de lavado, entre comillas, del hormigón sea mucho menor y entonces sea mucho más efectivo el hormigón colocado bajo agua. Otra familia son los inhibidores de la reacción álquil y agregado, que básicamente son compuestos a base de sales de litio que, digamos, inhiben parcialmente la reacción. Se han utilizado tanto colocándoselo al hormigón en el momento de elaborarse, y además como una especie de elemento protector en superficies como pueden ser pavimentos. En Argentina mucho no se ha usado, en Estados Unidos, sobre todo en esta última variante, lo utilizan bastante. Y finalmente me queda por mencionarles lo que son los aditivos para hormigón proyectado. Básicamente son acelerantes de fragua, que lo que hacen conceptualmente es reducir el fragua, digamos, disminuir el asentamiento del hormigón casi en forma instantánea, llevarlo desde el asentamiento original, llevarlo a, una vez que el hormigón se proyecta sobre la superficie, llevar a un asentamiento cero. Eso lo que ayuda es a disminuir el grado de rebote, que es uno de los temas normales en hormigón proyectado, que es cuánto hormigón pierdo en el piso cuando lo estoy proyectando. Y el otro tema es evitar el desplazamiento del hormigón. Esto quiere decir aumentar el espesor de capa. Y sobre todo, bueno, se usa mucho en lo que es, sobre todo en la construcción de túneles, porque necesito altas resistencias iniciales, digamos, altas resistencias, estamos hablando de pocas horas, y entonces, bueno, ese es un poco el motivo para el cual se usan este tipo de aditivos. No es muy aconsejable utilizarlo en otro tipo de hormigón que no sea esto, porque, bueno, justamente al hacer desaparecer al asentamiento del hormigón, bueno, hace prácticamente inutilizable el hormigón una vez de que se le pone el aditivo. Bueno, velozmente, y no sé cómo anduve de tiempo, no sé si ayudé a recuperar algo, pero bueno, esto por hoy de mi parte es todo. Solo me queda agradecer a la asociación por habernos permitido participar de estas jornadas técnicas. Y quedo a disposición de ustedes por si queda alguna pregunta, y si no, bueno, ya estoy despidiendo y dejando al próximo que sigue en la lista. Bueno, Pablo. No sé si me escuchan bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu exposición. Gracias a Legatec. Y que has podido tener la posibilidad, debido a la pandemia, de volver al redil de las jornadas de actualización técnica como hace 16 años estábamos trabajando. Así que muchas gracias por todo y bueno, vamos a pasar ahora a la última exposición del día, que le corresponde. Bueno, no, ¿me escuchan bien? ¿Está en orden el sonido? Porque esta computadora que estoy a veces no anda muy bien. Se escucha, Pedro, no. Sí, te escucho. Bueno, entonces el que escucho más soy yo, que sale todo entrecortado, pero si me escuchan ustedes, no hay problema. Bueno, entonces, vamos a la última presentación. Andamos bien en el horario, apenas 5 minutos atrasadito. No sé si había preguntas, Jero, para Pablo. ¿Queremos eso primero? Bueno, dale, Pedro. Sí, había algunas preguntas. Para no pasarnos de tiempo, elegí 2, te las leo, Pablo, y continuamos. Dale. Nos pregunta Jonathan en relación a los inhibidores de corrosión, ¿cuánto puede extender la vida útil de un elemento estructural usando, por supuesto, una buena calidad de hormigón? Bueno, en realidad, a ver, ¿cuánto lo va a extender? Como les mostraba en el gráfico
que tenía que ver con esto, lo que hace es extender el tiempo de inicio de propagación o el inicio de producción de la corrosión. Entonces, ¿de qué va a depender? Y bueno, depende primero de la calidad del hormigón, segundo del umbral de ion cloruro que haya en el ambiente, y en función de eso, qué dosis de aditivo uno le haya introducido al hormigón. Normalmente, digamos, a términos de cuántos años, es bastante difícil poder estimarlo así, digamos, ojito, porque uno tiene que tener más un poco la información de las tres cosas que te mencionaba. Afortunadamente existen algunos programas, inclusive hay uno que es de libre uso, digamos, en internet, que se llama Life 365, que fue diseñado, digamos, ya hace unos cuantos años, pero que permite, en función de estos parámetros que le estaba mencionando, y de la dosis de aditivos, en general, los aditivos y unidades de corrosión, básicamente la base química son muy parecidas entre todos los productores. Y permite hacer una estimación de cuántos años más de vida útil le voy a agregar por introducir el inhibidor de corrosión. Si lo buscan en internet, LIFE 365, lo puede bajar cualquiera porque es de libre uso. Y bueno, simplemente poniendo los datos del hormigón y de la concentración de ion cloruro que tenga o que uno le quiera poner, puede trabajar y decir, bueno, para según la dosis, cuántos años más de vida útil le estaría agregando para que inicie el proceso de corrosión. O sea, una vez que lo que hace es desplazar unos años el inicio de la corrosión, no impide que el hormigón tenga ese proceso de corrosión. Si quieren, sería como equivalente a, si no tuviera que usar el aditivo, ¿cuál es la diferencia de años para iniciar el proceso de corrosión? Tendría, si uso un recubrimiento para igualdad de concentración de ion cloruro, tengo un recubrimiento de hormigón de 2 centímetros, de 3, de 4 o de 5. El aditivo hace el mismo efecto que eso, ¿no? De ir aumentando gradualmente el espesor del hormigón. Perfecto, bien. Y bueno, la otra pregunta también está relacionada con corrosión. Nos preguntan, Ernesto, en caso de una estructura existente con fisuras por ras, ¿existe algún producto para apaciguarlas, recomponer la calidad del hormigón y detener el avance de la corrosión del acero de refuerzo? A ver, espere, no sé si hay una confusión o un error en la redacción. Una cosa es la reacción alcali agregado y otra cosa es la corrosión. La corrosión es por un problema digamos, lo genera un problema exógeno al hormigón, que son los cloruros que hay en el medio ambiente. La reacción alcali agregado es una reacción digamos, hacia adentro del hormigón. Es un problema de composición o combinación de álcali del cemento con sílice amorfa que tengan los agregados y humedad. En el caso, si es corrosión, una vez que inició el proceso de corrosión, todo depende en qué momento de ese proceso de corrosión uno ataje al hormigón para repararlo. ¿Se puede reparar? Sí, se puede reparar con materiales que en general van a ser cementicios, que van a ser, básicamente, son materiales que van a tener una relación abastecimiento mucho menor que el hormigón original, y además, inclusive hay muchos que también ya llevan inhibidor de corrosión incluido dentro de la misma formulación. En el caso de la RAS es un poco más complicado, porque uno tiene que saber cuál es el verdadero motivo que generó la RAS. Y normalmente uno no tiene toda la información, básicamente es cuánta reacción potencial le queda dentro del hormigón para seguir reaccionando. Normalmente para evitar la reacción o compensar el efecto de la reacción, en general lo que se termina haciendo es hacer una remoción parcial de ese hormigón dañado por uno que no tengan esos elementos que vayan a seguir provocando la reacción, o sea, básicamente materiales que tengan cemento con menos bajo álcali y no tengan agregados reactivos,
Y el otro gran secreto es de qué forma cortar el ingreso o la circulación de agua, porque es el agua la que va a generar que reaccionen los álcalis y las siliciomorfas. Si no tengo agua, la reacción puede estar potencialmente adentro del hormigón toda la vida y no va a reaccionar. Entonces pasa un poco por ahí. Pero bueno, hay que conocer, cada caso es un mundo especial, ahí hay que saber cuál es el grado de degradación y cuáles son las fuentes que generan esa agresión para buscar después cuál es la mejor metodología para minimizar el efecto y o corregirlo si se puede. Ok, Pablo, buenísimo, bien. Espero que haya quedado claro. Y bueno. Cualquier cosa, igual ahí en la firma están mis datos, así que bueno, quedo a disposición de cualquiera que necesite tenga alguna inquietud más o pueda querer tener una aclaración mayor, bueno, estoy a disposición. Perfecto, vale. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Te agradecemos por tu tiempo. Le dejo la palabra a Pedro. No sé si Pedro estás ahí. Sí, estoy acá atento al tema. Bien, bueno, gracias entonces, como habíamos dicho, gracias al ingeniero Giovanbatista, Legatec, por todo el esfuerzo que han hecho para esta presentación.